El sistema esquelético está formado por los huesos, articulaciones y cartílagos. Los huesos son duros y rígidos para el soporte de nuestro cuerpo. Las articulaciones usan puntos donde se unen los huesos y dan movilidad al esqueleto. El sistema esquelético se divide en sistema axial y sistema apendicular. El sistema axial protege a los órganos conformado por 80 huesos y es el eje central del cuerpo. Y el apendicular está formado por 126 huesos. El sistema esquelético axial se forma por el cráneo, que se divide en neurocráneo y viscerocráneo. La columna vertebral y lo que es las costillas y el esternón. Y el apendicular, que lo conforma la cintura escapular, y estas de aquí que se llaman omóplato. Y lo que es la cintura pélvica. Y los miembros superiores, como son el húmero, de aquí lo que conocemos como codo, y el cúbito y el radio. Y los inferiores, como son el fémur, la rótula y la tibia. También son la unión de articulaciones, que son la unión de dos estructuras rígidas entre sí. Pueden ser las uniones de hueso con hueso o hueso con cartílago. Se clasifican en sinoviales, cartilaginosas y fibrosas. Las sinoviales son articulaciones conocidas como móviles que tienen libertad de movimiento. Estas tienen 6 características. Tienen superficies óseas que van a estar en contacto con superficies lisas, pues estas no tienen que permitir el roce o la fricción entre las estructuras que se están articulando. Además de ser lisas, están recubiertas por cartílago hialino. Este le va a servir para que no haya choque de hueso con hueso y le va a servir de amortiguamiento. Después del cartílago hialino, esta articulación sinovial va a estar recubierta por una membrana gruesa y una capa fibrosa, que se denomina capa articular. Va a haber una protección a lo que llamamos ligamentos. Los ligamentos son una estructura fibrosa que protege a toda articulación sinovial. El ligamento es una estructura que une hueso con hueso y que refuerza la capa fibrosa. La membrana sinovial hace que se forme un espacio, que es totalmente ocupado por el líquido sinovial, que es la estructura que igual ayuda a la amortiguación. Las sinoviales se dividen en 3, que son las multiaxiales, que significa que se mueven en múltiples ejes, es decir, en los 3 ejes, y cada eje permite 2 movimientos, como son la flexión y la extensión, la abducción y aducción, la rotación que es interna y la rotación externa, y los biaxiales que se mueven en 2 ejes. Y aquí solamente se pueden realizar 4 movimientos. Y dentro de este existen 3 tipos de articulaciones, donde una superficie convexa encaja perfectamente sobre una superficie cóncava. Estas pueden ser abducción y aducción, o flexión y extensión, o flexión y extensión más rotación interna o rotación externa. Y es el eje articular radiocarpiano. Y luego tenemos las articulaciones de encaje, recíproco o silla de montar. Característico de esta articulación del pulgar, que es la articulación trapecio-metacardiana. Luego tenemos las articulaciones artrodiazo-planas. Es una superficie plana sobre otra. Son articulaciones de tipo biaxial. Por último, dentro de estas articulaciones sinoviales, que son las que menos movimientos tienen, son las uniaxiales porque se mueven en un solo eje. Dentro de ella hay 2 movimientos que serían laterocleares y bisagra, que van entre el húmero y el cúbito, donde solo se puede hacer flexión y extensión. Y por último, las articulaciones trocoideas, que son articulaciones que solo se pueden hacer movimientos de rotación externa y rotación interna, y pueden quedar sobre un eje longitudinal. Y pasamos al segundo grupo de las articulaciones cartilaginosas, que se dividen en primarias y secundarias. Las primarias, también llamadas articulaciones de cartílago hialino.
desarrollo embrionario es el período que se produce entre la fecundación y el parto. Dura normalmente 9 meses, y en cada uno de los trimestres en los que se divide, se desarrollan diferentes partes del cuerpo. Primera semana. El óvulo fecundado se divide por primera vez a las 24h de la concepción, es lo que llamamos cigoto. Durante los días siguientes se sigue dividiendo y forma una bola de células que se llama blastocisto. A los 5 días, las células del blastocito se separan en dos grupos, las que formarán la placenta y las que formarán el embrión, células madre. Segunda semana. Se empieza a formar el embrión que mide 0,2 milímetros. En esta etapa, el embrión tiene una forma redondeada y está formado por dos capas, el endodermo y el ectodermo. Las células se van multiplicando muy rápidamente y van adquiriendo una función específica. Del endodermo se formarán piel, el revestimiento interno del aparato respiratorio y digestivo, la vejiga, tímpano, tiroides, páncreas e hígado. Del ectodermo, sistema nervioso, piel, órganos de los sentidos, ojos, oído, nariz, uñas, esmalte dentario, hipófisis, pelo, glándulas mamarias y sudoríparas. Tercera semana. Al embrión le aparece una tercera capa, el mesodermo, de este tejido derivará el aparato locomotor, huesos, músculos y cartílagos, el sistema vascular, corazón, venas y arterias, las células de la sangre, el sistema genital y urinario, excepto la vejiga, el vaso y glándulas suprarrenales. Se forman las vellosidades coriónicas que conectarán con los vasos sanguíneos de la madre. De este modo, el embrión obtiene el alimento y el oxígeno necesario para crecer. Por otro lado, en el tronco del embrión se va haciendo hueco a órganos como el intestino, hígado, riñones y pulmones. Cuarta semana. El embrión crece 1 milímetro cada día, mide unos 5 milímetros, y se inicia el desarrollo de las extremidades, brazos, piernas, músculos y hueso. El corazón del embrión, amasijo de células musculares alargadas, empieza a latir a los 22 días aproximadamente. Este rudimentario corazón será el encargado de distribuir el alimento y el oxígeno a todas las partes del embrión para que pueda crecer. El corazón embrionario late a unas 150 pulsaciones por minuto. El aparato digestivo se va diferenciando en sus diferentes partes, esófago, estómago e intestino. Aparecen los órganos de los sentidos, es decir, se forman las cavidades oculares y las orejas. Se empieza a desarrollar el tubo neural, que se convertirá en el sistema nervioso del bebé, cerebro y médula espinal, y la columna vertebral. Quinta y sexta semana. El embrión va adquiriendo forma humana o de bebé. Crece muy deprisa y ahora tiene el tamaño de un garbanzo, 5-6 milímetros. Su cabeza es muy grande respecto al resto del cuerpo y las extremidades muy cortas. En el rostro se distinguen perfectamente los ojos, la nariz, boca y orejas. Los dedos no se distinguen todavía. Los brazos y las piernas pueden empezar a moverse al final de la sexta semana. Séptima semana. El embrión mide unos 22 milímetros. Los tejidos y los órganos formados en la fase embrionaria maduran. El corazón ya tiene 4 cavidades. Se empiezan a formar el paladar y la lengua. La placenta aumenta de tamaño para nutrir bien al bebé. El cordón umbilical crece mucho y se ensancha. Se forman los pezones y los folículos pilosos. Los codos y los dedos ya se pueden ver. El sistema digestivo y el aparato urinario del feto, que eran una misma estructura, se separan. Se produce la neurogénesis o producción de neuronas. Al finalizar esta semana el embrión mide ya 1 centímetro y son las semanas más delicadas del bebé porque le pueden afectar algunos medicamentos, alcohol, nicotina, cafeína o radiaciones, como las radiografías. Octava semana. Oficialmente termina el período embrionario y el embrión pasa a llamarse feto. Se ha formado el esbozo de todos los órganos del futuro bebé y ya empieza a tener forma humana. El rostro del bebé ya está más definido y tiene párpados, nariz incipiente y labio superior. El cuerpo se va alargando, cada vez con más forma humana y la piel es translúcida, por lo que se puede ver el esqueleto. Pero los huesos no están calcificados, están formados de cartílago, es decir, son blandos. El embrión mide entre 4 y 5 centímetros y pesa 9 gramos. La circulación a través del cordón umbilical está muy bien desarrollada. Semana 9 de embarazo. El embrión en la semana 9 de embarazo sigue desarrollándose, cambiando y creciendo. Ya tiene el tamaño de una uva, unos 2 centímetros y medio. Muy chiquitín todavía para que lo notemos, pero para él, el crecimiento es vertiginoso. La cola al final de la espalda desaparece. Nuestro hijo va pareciendo cada vez más un ser humano. El embrión ya puede moverse, aunque lo haga de forma involuntaria.
El desarrollo de su sistema nervioso aumenta y a veces, como os contaba, el embrión no está ya quiero, sino que se puede detectar que tiembla. Su cerebro no controla estos movimientos, sino que son espasmos que indican que va formando conexiones correctamente. De embarazo se produce un cambio en la forma en la que se nombra al bebé. Cuando termina la semana 10 de embarazo dejamos de usar la palabra embrión para denominarlo feto. Ahora ya se han formado todos sus órganos y están funcionando corazón, cerebro, hígado, riñones e intestinos. Irán creciendo y desarrollándose continuamente hasta el nacimiento, pero ya es posible reconocerlos perfectamente definidos. Semana 11, embarazo. A las 11 semanas de embarazo el bebé pesa aproximadamente 8 gramos y pesará entre 4 y 6 centímetros. Sus dedos están ya separados, las membranas que los unían han desaparecido. Aunque su cabeza sigue siendo la mitad de su cuerpo, es completamente normal en este momento. Las orejas van migrando a su posición definitiva y el pequeño ya puede abrir y cerrar sus manos. Semana 12 de embarazo. En la semana 12 de embarazo se debería programar, idealmente, la primera ecografía, aunque puede haberse realizado una anterior para confirmar el embarazo. Nuestro bebé, en la semana 12 de embarazo, ya tiene el tamaño de un kiwi. Medirá 6 centímetros y pesará unos 14 gramos, podríamos hacerle una cunita en la palma de la mano. No para de moverse, dar pataditas y agitar los brazos y la cabeza, ya formados perfectamente, incluso parece como si se impulsara cuando toca con los pies las paredes del útero. Semana 13, embarazo. En la semana 13 de embarazo, su cabeza sigue siendo desproporcionada pero cada vez iremos viendo cómo se equilibra más el tamaño relativo respecto al resto del cuerpo. Los dedos del bebé ya están perfectamente separados, tiene flexibilidad en sus rodillas y codos e incluso llega a poder chuparse el dedito perfectamente. Los intestinos ya están en la parte interna del cuerpo, dentro del abdomen del feto y no dentro del cordón umbilical. Semana 14 de embarazo. A las 14 semanas de embarazo pesará unos 30 gramos y medirá aproximadamente 10 centímetros. Parece un bebé en miniatura. Sus rasgos faciales van haciéndose cada vez más evidentes y hasta podríamos ver cómo hace gestos con los músculos de su cara, se chupa el dedo y la manita. Bebe líquido amniótico y hace pis dentro del vientre, agita sus brazos y piernas y parece sentirse feliz en su vida intrauterina. Semana 15 de embarazo. A partir de esta semana, la piel, que es prácticamente transparente, empieza a cubrirse del lanugo, una capa de vello muy fino que podremos verle al nacer y que, como habréis oído o os habrán comentado, es normal y luego se cae solo. Los ojos van acercándose a la posición que tendrán finalmente y, aunque aún los tiene cerrados, empieza a ser sensible a los cambios de luz que le llegan a través de la barriga. Las orejas empiezan a tener algunos de sus pliegues característicos. Semana 16 de embarazo. En la semana 16 ya mide entre 10 y 11 centímetros. Las piernas ya son más largas que los brazos y empiezan a diferenciarse algunas articulaciones, como las rodillas, los tobillos, los codos y las muñecas. Empieza a abrir los deditos de las manos y empieza también a cerrarlas en lo que parece ser el inicio del reflejo de prensión. Gracias a él empieza a cogerse los pies, el cordón umbilical, o sus manos, una con la otra. Aparecen también las uñas en manos y pies. Semana 17 de embarazo. En la semana 17 de embarazo, momento en que el bebé lleva 15 semanas formándose, mide unos 11, 13 centímetros y pesa cerca de 100 gramos. Sigue creciendo y sobre todo sus piernas, ya que la cabeza ahora crece menos. Bajo su piel empieza a formarse la capa de tejido graso que luego servirá para protegerle del frío. Su oído está más desarrollado y puede llegar a moverse bruscamente si en el exterior hay sonidos fuertes. Semana 18 de embarazo. En la semana 18 de embarazo mide unos 13, 15 centímetros y pesa cerca de 150 gramos. Su fémur mide ahora unos 2,7 centímetros y que la circunferencia de su cabecita mide unos 15,4 centímetros. El corazón va madurando, estando dividido por las dos aurículas y los dos ventrículos. Las aurículas están aún comunicadas entre sí, pasando sangre de la derecha a la izquierda por el llamado foramen oval, como medida para prevenir el paso de sangre a los pulmones. En el momento en que el bebé nace, cuando tiene que empezar a utilizarlos y empieza a respirar, ese agujero se cierra. Semana 19 de embarazo. Su cabeza, brazos y piernas ya tienen un tamaño proporcionado con el resto del cuerpo y ha comenzado a crecerle pelo en la cabecita.
Las orejas y los ojos ya casi se ubican en su posición final. Es algo asombroso, pero si estás esperando un niño, sus pequeños ovarios que no tendrán más tamaño que el de un botón ya contienen huevos primitivos que darán origen a los óvulos. Semana 20 de embarazo. En la semana 20 de embarazo el bebé mide 16 centímetros y alrededor de 350 gramos. Sus pulmones comienzan a practicar el ejercicio de la respiración y su sistema digestivo hace lo propio tragando líquido amniótico. Su cerebro se desarrolla rápidamente las áreas destinadas a los sentidos, y ya cuenta con 30.000 millones de neuronas. Alrededor de la semana 20 de embarazo se realiza una ecografía de alta resolución llamada ecografía morfológica, de gran importancia en el control prenatal. El médico especialista en realizarla analiza a fondo los órganos del bebé para detectar posibles malformaciones, aunque no con un 100% de fiabilidad. Semana 21 de embarazo. Ya se mueve con vigor dentro de tu tripa haciéndotelo notar con pataditas, estiramientos y giros que hace dentro del útero, donde todavía tiene espacio para moverse con comodidad. Se mueve alrededor de 50 veces por hora, pero en el momento que más notas sus movimientos es cuando te recuestas a descansar, especialmente si has comido antes, el bebé se activa. Durante el día, al estar tú también en movimiento no puedes sentirlos tanto. Semana 22 de embarazo. En la semana 22 de embarazo, 20 semanas desde la concepción, tu bebé mide 27 centímetros y pesa casi 500 gramos. Se pueden percibir sus párpados, uñas y cejas, aunque estas últimas todavía no tienen color, son unas pelusillas blancas que se ven encima de los ojos. Al mirarlo, tiene prácticamente el aspecto del de un bebé a término, pero todavía necesita ganar peso. Su grasa corporal representa el 1% de su cuerpo, pero de ahora en más irá ganando capas de grasa, la cual le ayudará a regular su temperatura corporal. Semana 23 de embarazo. Se puede notar que su piel es una fina capa que recubre su cuerpo, pero ya no es traslúcida, sino que empieza a verse rojiza y arrugada. Las capas de grasa irán depositándose debajo de la piel. Sus ojos están completando su desarrollo, aunque su color todavía no es el color con el que nacerá, pues su iris no está pigmentado. Ni siquiera será el color definitivo, pues hasta aproximadamente los 6 meses e incluso hasta el primer año de vida puede no definirse. Semana 24 de embarazo. El bebé mide ya cerca de 30 centímetros en total, unos 21 centímetros de la cabecita al culete, y pesa de unos 700 gramos aproximadamente. Cada vez tiene más posibilidades de sobrevivir en caso de producirse un parto prematuro, ya que los pulmones empiezan a producir el surfactante pulmonar que le permitiría respirar fuera del útero. El bebé todavía tiene bastante espacio dentro del útero y puede moverse con libertad y cambiar de posición a menudo. Aunque todavía duerme unas 20 horas de diaria, tiene frecuentes períodos breves de actividad en los que dará volteretas cada vez más articuladas. Semana 25 de embarazo. Esta semana el bebé mide ya unos 34 centímetros en total, alrededor de 22 centímetros de la cabeza al culito, y pesa entre 700 y 800 gramos. Su pelo empieza a definirse y tiene un color y una textura determinada, aunque estos todavía podrán cambiar cuando nazca. Aunque su color de ojos no está totalmente definido, puesto que necesita luz para que los pigmentos terminen de formarse, tu bebé ya tiene pestañas y puede abrir y cerrar los ojos. Su oído sigue desarrollándose rápidamente y puede percibir sonidos tanto del exterior como los que él mismo produce al moverse en tu útero. Semana 26 de embarazo. Como sigue teniendo espacio en el útero para flotar y moverse, está bastante activo y coordina cada vez mejor sus movimientos. En las ecografías se le puede ver pedalear con las piernas y presionar con los pies la pared uterina. Los puños también tienen más fuerza y puede coger el cordón. Aunque no es muy habitual, tal vez las patadas lleguen a doler en las costillas, en ese caso lo mejor es cambiar de posición, tumbándose de lado. Semana 27 de embarazo. El bebé es bastante delgado aún, aunque a partir de ahora acumulará más grasa y aumentará de peso considerablemente. La longitud desde la coronilla hasta las nalgas sería de unos 24 centímetros, alrededor de 36 centímetros en total, y el peso se sitúa cerca de alcanzar 1 kilogramo. A partir de esta semana existen más posibilidades de que el bebé sobreviva si nace prematuro. Pero quedan 13 semanas para llegar al término del embarazo, por lo que sigue desarrollándose. Semana 28 de embarazo. El feto ya mide unos 26 centímetros de la coronilla a las nalgas, unos 36 centímetros en total, y pesa unos 1100 gramos.
Ya tendría posibilidades de sobrevivir en caso de parto prematuro, aunque sus pulmones que empiezan a funcionar no están todavía preparados para respirar aire y la regulación de su temperatura corporal sería deficiente. El crecimiento cerebral durante este mes es espectacular, el feto cada vez siente más estímulos del interior y los que le llegan atenuados del exterior. Semana 29 de embarazo. Prosigue la acumulación de grasas y el bebé tiene el tamaño suficiente para determinar su presentación, es decir, su orientación en el útero, de nalgas o cefálica. No obstante, aún tendrá tiempo para cambiar esta posición durante el próximo mes. Las glándulas suprarrenales del feto producen sustancias de tipo androgénico que circulan por su sangre y al llegar a la placenta se convierten en estrógeno, estriol, para estimular la producción de prolactina en el cuerpo de la madre, y que las mamás se preparen para dar pecho al bebé. Semana 30 de embarazo. Los huesos ya están desarrollados, pero aún son blandos y flexibles. Para dotarles de firmeza, el bebé comienza a almacenar hierro, calcio y fósforo. Ya puede diferenciar entre sabores dulces y salados. Su sistema respiratorio sigue madurando, y de hecho, tu bebé ensaya movimientos respiratorios y tiene hipo todos los días. Pero sobre todo el mayor cambio lo vamos a encontrar en la maduración del sistema nervioso del bebé. Semana 31 de embarazo. Los pulmones están prácticamente formados, aunque no pueden aún respirar fuera de la madre. Su esqueleto está en pleno crecimiento y sus huesos siguen almacenando calcio, fósforo y hierro. Puede girar la cabeza y ver, no solo distinguir la luz de la oscuridad, y sus riñones son completamente funcionales y eliminan ya más de medio litro de orina al día. Semana 32 de embarazo. El cerebro de tu bebé está prácticamente formado, tanto es así que muchos médicos no ven diferencias entre el cerebro de un recién nacido y el de uno de 32 semanas. Su peso se encuentra en torno a los 1900 gramos y su altura es de unos 42 centímetros, y si naciera en estos momentos tendría un 85% de probabilidades de sobrevivir, pero sus pulmones aún no están maduros. Semana 33 de embarazo. En esta semana es posible que, si no se ha dado ya la vuelta para colocarse en posición cefálica, lo haga o empiece a pensar en hacerlo. Ahora todavía puede, pero en unas semanas su tamaño le dificultará más el giro. Se ha visto que los fetos de esta edad hacen unos movimientos oculares rápidos, REM, que son como los que nosotros hacemos cuando soñamos. Por esta razón se cree que los fetos de 33 semanas ya sueñan cuando duermen. La pregunta que seguro que nos hacemos todos es ¿y qué sueñan? Pregunta que no tiene respuesta, obviamente, porque es imposible saberlo. Semana 34 de embarazo. El bebé mide aproximadamente 46 centímetros y pesa alrededor de 2,200 gramos. Sus pulmones ya están casi completamente formados y sus huesos se han ido endureciendo, pero todavía son muy flexibles, incluidos los de la cabeza. Su cráneo todavía no está completamente cerrado, lo cual le permite adaptarse con mayor facilidad al canal de parto en el momento de nacer. Por eso, algunos bebés nacen con la cabeza en forma de cono o aplastada, pero esto se revierte a los pocos días de nacer. Semana 35 de embarazo. Ya mide unos 46 centímetros de la cabeza a los pies y el peso se encuentra sobre 2500 gramos. La piel comienza a alisarse, se empieza a depositar grasa y el lanugo empieza a desaparecer. Sus riñones están ahora completamente desarrollados y el hígado también está comenzando a funcionar. La mayoría de su desarrollo físico básico está ya completo. En las próximas semanas se dedicará a aumentar de peso. Semana 36 de embarazo. La piel de tu bebé se está haciendo más rosada debido a la acumulación de grasa y en la mayoría de los casos estará ya cabeza abajo y encajado. También está perdiendo el vello que le cubría y el vernix caseoso, que es una sustancia cremosa y blanquecina que le ha cubierto la piel todo el tiempo que ha estado dentro de ti. Todo esto lo irá tragando y es lo que formará el meconio, que serán las primeras deposiciones del bebé, es una pasta negra muy pegajosa. Semana 37 de embarazo. En la semana 37 de embarazo mide unos 46-48 centímetros y pesa cerca de 2900 gramos. Su fémur mide ahora unos 7,2 centímetros y que la circunferencia de su cabecita es de unos 33 centímetros. Si todo ha ido según lo previsto, a estas alturas estará ya en posición cefálica, es decir, boca abajo, preparado para nacer. Al ser ya un bebé formado, lo que sucede dentro de la barriga es un aumento de altura y de peso para llegar en mejores condiciones, además de seguir recibiendo células inmunitarias de la madre. Se calcula que, además, aumenta unos 15 gramos de grasa al día, que le servirá para regular mejor la temperatura en el exterior. Semana 38 de embarazo.
Tu bebé mide aproximadamente 50 centímetros y pesa alrededor de 3,200 kilos. Sus manitas ya pueden agarrar, de hecho, ya lo hace con el cordón umbilical que ha sido su juguete dentro del útero. Su cabeza está cubierta de pelo y tiene el aspecto con el que nacerá. Algunos bebés nacen con mucho pelo mientras que otros nacen casi pelados, pero es algo que luego puede revertirse. El pelo con el que nace suele caerse a lo largo de los primeros meses de vida. Semana 39 de embarazo. En la semana 39 de embarazo la longitud del bebé es de unos 36 centímetros de la coronilla a las nalgas, unos 52 centímetros en total, y el peso se sitúa alrededor de 3.250, 3.300 gramos. Sigue recibiendo muchos nutrientes de la madre, a través del cordón umbilical, que tiene un grosor de 1,3 centímetros aproximadamente. También los anticuerpos atraviesan la barrera placentaria y refuerzan el sistema inmunitario del bebé para